Vamos a seguir con nuestro tema. La obra de Cristo en la vida del creyente. Bien, Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y debemos entender que la obra de Cristo no radica nada más que en su muerte, sino también en sus promesas, sino también en el tiempo de la manifestación de los juicios de Dios, en todo lo que es, ¿no es cierto?, y será. Y de hecho que en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31 dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Vio la importancia? En Juan, en el Evangelio, el cuarto Evangelio, que es el Evangelio del ojo de águila, se le dice así. En Mateo es el Evangelio del león. En Marcos es el Evangelio del buey. En Lucas es el Evangelio del hombre. Y en Juan es el Evangelio del ojo de águila, porque ve profundamente. Y en el Evangelio de Juan vemos 7 milagros, nada más. Porque Juan se estaba enfocando más en lo espiritual que en los relatos históricos. Más en lo espiritual y más en la obra del Señor. Ahora, él declara que hay muchas cosas que en lo que estaba escribiendo en su evangelio no estaban escritas, pero que están escritas para que nosotros podamos entender. Ahora, esa es la base principal. Que tú puedas descubrir a través de la palabra de Dios las promesas que Dios tiene para vos. Pero sí tenés que entender los principios de la palabra de Dios. Y uno de los principios de la palabra de Dios es precisamente ese. La obra de Cristo. La obra de Cristo en todas sus facetas. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, Cristo es nuestro Redentor. Ya hemos hablado de lo que significa Redentor. Es comprar un esclavo para posteriormente hacerlo libre. ¿Y esto y para qué? ¿Por qué no le saco utilidad? Eso sería el pensamiento normal de cualquier persona. Si yo compro algo, le voy a dar utilidad. En el caso de aquellos tiempos donde la esclavitud era de todos los días, era normal, ¿por qué no sacar provecho? Sin embargo, no lo hizo, precisamente para que nosotros podamos decidir a quién vamos a seguir. Pero primero nos hizo libre. Nos da la oportunidad. Escuchen, cuando yo hago la liberación a una persona que está endemoniada, no le predico primero, porque está endemoniado. Le saco el demonio. En el nombre de Jesús, yo no soy el que saca el demonio. Simplemente soy una herramienta. Pero después de eso, le predico la palabra de Dios. Porque él tiene que conocer cuál es el camino. Amén. Lo podemos ver al Señor hablando de la gracia de Dios. Pero también hablamos del pecado. Pero también hablamos de la condición del hombre. Pero también hablamos de la obra de Cristo. Pero también hablamos de la fe en el desarrollo. Escuche, 5 puntos que son importantes. Son los 5 puntos del Evangelio. Escuche, esto es tremendo. Nuestro Redentor, Él nos compró para hacernos libres. Y ese era el propósito. Éramos esclavos del pecado, incapaces de liberarnos a nosotros mismos o de tomar una decisión. Yo quiero ser libre. ¿Cuántas personas yo conozco? Escuché bien, porque va al caso. ¿Cuántas personas yo conozco? Y yo fui uno de ellos. Que decía, no, yo no fumo más. A mí el cigarrillo no me domina. Yo domino el cigarrillo. Mentiras del diablo.
al rato estaba comprando otro paquete. ¿Escuchó? ¿Y cuántas personas creen que con su propio esfuerzo pueden ser libres? Siendo que no pueden evitar las malas decisiones que tomaron y las consecuencias con respecto a esas malas decisiones. Jamás. Entonces siguen siendo esclavos. ¿Libres en qué? En nada. Pero Él nos hizo libres espiritualmente para manifestar la libertad corporalmente. Amén. Entonces, nos hizo libres para siempre. Gálatas capítulo 5, versículo 1, un pasaje muy conocido. Quizás vaya hablando de algunos pasajes muy conocidos para vos, pero que es importante que nosotros podamos resaltar. En Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Cuál es la libertad con que Cristo nos hizo libre? Precisamente radica en su obra, radica en su muerte y resurrección. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso en cuanto a lo que es nuestra propia decisión, nuestra propia conciencia, a querer servir a Dios a nuestra manera, querer hacer cosas, ¿no es cierto?, a nuestra manera, inclusive viniendo a la iglesia porque querés justificarte de alguna manera, no estás haciendo nada, ¿no es cierto? Y seguís siendo un esclavo del pecado. ¿Escuchó? Entonces cuando nosotros decidimos, no hacemos caso omiso a la palabra de Dios, sino que nos enfocamos en la palabra de Dios, queremos más del Señor, queremos aprender más, queremos profundizar más. Entonces eso hace que el Espíritu Santo, que es el que inspiró la palabra de Dios, esté funcionando dentro de nosotros, de tal manera que nos sentimos libres. Como Pablo y Sila en la cárcel de Filipos. Ellos estaban cantando y predicando la palabra de Dios, no les importaba un pepino que estaban en la cárcel allá al fondo, bien al fondo, donde estaban los peores. Sin embargo, ellos seguían predicando la palabra y estaban bien. ¿Por qué? Porque se sentían libres, espiritualmente hablando. Quizás en forma física estaban escarcelados, pero en forma espiritual estaban disfrutando de esa libertad, con ese gozo, con esa alegría. Y Dios los hizo libres. Con un gran temblor abrió las puertas de la cárcel y siguieron predicando, porque no se salvó ni el que estaba cuidando la cárcel. Así que predicaban la palabra de Dios. Muy bien, pero eso no va al caso. Nos hizo libres a través de su obra. Y ya conocemos lo que es la libertad espiritual, cuando nos sentimos libres de poder decir lo que sentimos, de poder ser empático con las demás personas, de poder manifestar el amor del Señor, porque eso no lo podíamos hacer con nuestros propios esfuerzos, porque obviamente al estar encadenado al pecado, obviamente no podemos manifestar las cosas que Dios tiene a través del Espíritu Santo. Ok, muy bien. Ahora, algunos, hace años, sugieren, hay teologías con respecto a esto, que cuando murió Cristo, el pago para ser libre al hombre era la muerte y se la tenía que pagar a Satanás, el diablo. Pero no hay ningún registro bíblico que hable de eso. No es así. ¿A quién le tendría que pagar el precio? No era el diablo. El diablo no quería que Jesús muera en la cruz. Aunque muchos piensan que fue así, pobrecito, ¿por qué se habrá ido a la cruz? No, hay un propósito y una obra. Escuche, sino a Dios. A Dios le tuvo que pagar el precio. ¿Cómo es esto? Claro, Dios es perfecto. Él cuando da una palabra no la escribe con la derecha y la borra con la izquierda. Él cuando dice algo lo cumple. Entonces, podemos entender que le dio al hombre libre albedrío y una conciencia para que pueda guiarse a través de ella. Y entender a través del consciente de que él no es capaz de hacerse libre, así que tiene que depender de Dios. ¡Qué tremendo! Escuche, esto es interesante e importante. ¿Por qué entonces pagarle a Dios? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y lo que merecía el hombre era la muerte.
Eso lo dijo Dios. Entonces el juicio de Dios ya estaba en el hombre. Faltaba la ejecución. El mundo ya era condenado. Si ustedes ven en Juan capítulo 3, versículo 18, nos habla de eso. Ustedes pueden apreciar lo sublime y lo grande de Dios a través de su obra. Entonces, Él mismo tuvo que dar un plan para que Él mismo pudiera sacar a través de una persona en la sustitución, en la cruz, pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Y ahí entra el indulto. Al entrar el indulto, obviamente, esta persona tenía que decidir qué voy a hacer de mi vida. Como cualquier otra persona, cuando de repente está ahí acusando, con acusadores en pleno juicio, y él achicándose y mirando hacia el piso, me arrepiento, llorando y todo lo que vos quieras, pero cuando los hacen libres, hacen lo que quieren. Pero hace un rato estuviste llorando y ahora que se vayan a Freimondongo. ¿Me estás entendiendo? La condición del hombre. Por eso dije al principio que la obra de Cristo, en forma general, implica la gracia de Dios, no el perdón de pecado. Y la gracia de Dios es la oportunidad que Dios le da al hombre para que el hombre se arrepienta y pueda recibir el perdón de pecado cuando va a los pies de Cristo. Tú sabes la diferencia, ¿no? Entonces, nuestros pecados nos encerraron en la justicia de Dios. Quedó encerrado en la justicia de Dios. Y tuvo que haber alguien que realmente haya cumplido con toda la ley para poder justificarme a mí, pecador, cuando voy a los pies del Señor. La sangre de Cristo, es decir, el fin de aquella vida, la vida de Cristo, es lo que nos hizo libres del cautiverio. Esa es una parte de la obra de Cristo. Es la principal parte, pero es una parte. En ese sacrificio demuestra su amor, su misericordia y también el cumplimiento de sus promesas. Él asumió los juicios de Dios. Por eso es que no le está diciendo al diablo, diablo, si quieres pasa de mí esta copa. No. Se lo estaba diciendo a Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, hágase la suya. ¿A quién le estaba diciendo? A Dios. ¿A quién le tenía que pagar el precio? A Dios. Amén. Es muy sencillo. Ahora, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis en vosotros, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Perfecto. En condición de hombre, en la carne, padeció igual que nosotros, pero sin pecado. Y esto nos habla de un sacrificio, aparte del sacrificio de morir, aparte de eso, el sacrificio de aguantar la carne, 33 años y medio, con el enemigo pisándole los talones todos los días, hasta el momento que dijo consumado es. ¡Qué tremendo! Entonces, ahí podemos ver el primer sacrificio y el segundo sacrificio. La lucha que tenía que tener con él mismo y con el diablo, para mantenerse fiel y de esta manera poder suplir la necesidad del hombre. Esto quiere decir que le pertenecemos a Cristo. Él pagó un precio. Nos hizo libres. Bueno, mijo, sos libre. Elegí vos. Yo les conté una historia alguna vez de una persona que subió arriba a un barco, pagó un precio porque se tenía que ir a Europa en barco, y durante el trayecto, ya varios días se tarda en barco,
Y durante el trayecto, él empezó a sentir hambre. Bueno, el primer día se le aguantó, el segundo día también, el tercer día ya no daba más. Entonces fue al capitán y le dijo: oiga, no tiene un trabajito para mí porque no tengo qué comer. Y el capitán se empezó a reír. Se empezó a reír. ¿Por qué? ¿Por qué se ríe usted de mí? Estoy necesitado. Y usted se está riendo de mí. No. Usted no vio bien en el boleto. Porque en el boleto también está incluida la comida. Escuche, a veces somos así. El Señor nos hizo libre y de vuelta caemos en lo mismo. ¿Sabe por qué pasa eso? Dos motivos fundamentales. Dos motivos. El primero es lo que mi mamá siempre me enseñó. No hay peor ciego que el que no quiere ver. El que no quiere ver, aunque tiene la verdad en sus narices, no la va a ver. Entonces, primera es. Y el segundo es porque le faltó conocimiento. Amén. Entonces, Él nos hizo libre con el propósito, ¿no es cierto?, de poder elegir. O te sigo, Señor, y te sirvo como esclavo tuyo, pero por decisión propia. O sigo esclavizado al pecado. Depende de vos. Muy bien. Ya no somos más esclavos del pecado. Tenemos un nuevo Señor, el Señor Jesucristo. Y su yugo es fácil y su carga ligera, y fuiste comprados por precio, como decía Pablo, por precio. Acá lo que se habla netamente, pura y exclusivamente Biblia. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 dice así: porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no es más tuyo. Lo que es más, nunca perteneció a vos, siempre fuiste esclavo del pecado. Entonces, ¿qué pasó? Ahora le pertenecemos a Dios. Te guste o no te guste, estés mal o estés bien, sea de la religión que fuere, no interesa eso. Le perteneces a Dios. Tiene todos los derechos juzgados, todos los derechos adjudicados en la cruz cuando dijo consumado es. Así que tenés que entender que la obra de Cristo no es cualquier cosa. Estás acá y estás disfrutando de esa libertad porque Él te hizo libre, porque Él te compró. ¿Entendés eso? Pero sos vos el que decidís. ¿De quién va a ser mi patrón? A ver, ¿quién va a ser mi patrón? Yo quiero que mi patrón sea Cristo. Satanás puede mentirte, pero no tiene potestad sobre tu vida. Eso es categórico, es una verdad. Porque en el capítulo 1 de Apocalipsis dice, le arrebató, creo que en el versículo 18, dice, le arrebató las llaves de la muerte y del infierno. Ahora tiene toda autoridad. Por eso es que el Señor le dice a la iglesia, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, haced discípulos, seguidores míos, pero voluntariamente. ¿Ok? Entonces, y el pecado nunca no tiene derecho más en vos. O sea, hay algo que tenés que entender. Si vos no dependés del Señor, estás dependiendo de otra cosa. Y te guste o no te guste, todavía seguís en el pecado. Y cuando hablo del pecado, muchos se hacen la imagen de una persona súper, hiper, mega santa. Y no es así. No es así bajo ningún punto de vista. Escuchen, lo que es la santidad. Yo tengo bien conceptuado lo que es la santidad, pero bien conceptuado. Hay una claridad tremenda. Apartado, separado, está bien. Pero resumamos la santidad en algunas palabras que puedan definir
el estado de santidad. La predisposición del corazón al sometimiento de la voluntad de Dios. ¿Eso es santidad? Sí. ¿Estás predispuesto a seguir a Cristo con todo tu corazón? Y eso lo van a demostrar los hechos. Y aunque seas imperfecto y caigas una vez o dos veces, aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Dios lo sostiene de tu mano. ¿De qué te estás sosteniendo? ¿O de quién? Depende de vos. Muy bien, ahora, Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado la potestad de las tinieblas. Él nos hizo libre de la potestad de las tinieblas. Eso es categórico. Las tinieblas ya no tienen más derecho. Pero ¿y cómo? A mí las cosas no me salen. Bueno, aprende de tus errores. Y pedile al Señor que te guíe a hacer su voluntad. Y aunque tengas errores, de vuelta, ¿no es cierto? Vos sabés de dónde estás agarrado. Ahora, Él te hizo libre de las tinieblas. Si querés estar de vuelta en las tinieblas, es decisión tuya. Si no estás haciendo la voluntad de Dios, pues entonces, ¿de qué voluntad estamos hablando? Es obvio, ¿no? Hay dos cosas. O estás con el Señor, o no podés estar con vos mismo. Porque tendrías que ser perfecto. Porque tendrías que dominar todo tu ser, tu espíritu, tus sentimientos, y eso es imposible para el hombre. Pues entonces estarías más del lado del diablo, aunque quieras hacer tu propia voluntad. El enemigo ya no tiene más autoridad. Si vos conoces la obra de Cristo y te ajustas a ella, ya no tiene más autoridad sobre vos. Y trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Más claro, échale agua. Muy bien, hemos sido librados del dominio de las tinieblas, transferidos al reino de su Hijo amado de Dios, quien tenemos redención. No quiero repetir las cosas, ¿no es cierto? No quiero redundar, pero esto es así para que te quede claro. Pero no solo eso, nos libró del pecado, de la muerte, ahora disfrutamos de una nueva relación con Dios. Nueva relación con Dios. Y quiero hablar de eso. El segundo punto es, Cristo es nuestra reconciliación. La Biblia no solo nos describe la salvación en términos de justicia, de redención y de sacrificio, sino también en términos de relación. La famosa frase, yo no tengo religión sino una relación. Y lo dice y lo repite porque ya eso lo conocen de memoria, pero no llegó acá. Todavía no llegó en el corazón. Todavía no llegó en el corazón, porque para llegar a esa relación, obviamente vas a tener que tener comunión todos los días con el Dios. Y no en forma religiosa, porque está eso también. Entonces, en nuestra relación, ¿qué dice la Biblia? Quiero explicar esto. O ambas adúlteras. Cuando habla de adulterio espiritual, está hablando de tener dos señores, de querer agradar a uno y de estar con otros. Por eso se le llama adulterio. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No quiero ser legalista en esto. No está hablando de vestir o de ponerte reboque en la cara o de usar aros, ¿no es cierto?, del tamaño de una sandía. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando de una condición, ya dijimos, que la santidad es la predisposición del corazón al sometimiento de la voluntad de Dios. De hecho, que nace acá adentro.
Y se tiene que extender, ahí está la labor del Espíritu Santo. Cuanto más comunión tenga con el Espíritu Santo va a hacer que vos seas un nacido de nuevo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Muy bien, ahora, no amar al mundo, estábamos explicando eso. De no tener amistad con el mundo, de no decir, bueno, voy a la iglesia una vez por semana y me emborracho 2 veces. ¿Qué problema hay? Una vez que yo acepté a Cristo y soy bautizado, esas son enseñanzas del diablo. Y están los otros que dicen, no, bueno, si cometió pecado de vuelta es porque nunca fue salvo. No, ni una cosa ni la otra. Es ridículo, las dos posturas teológicas es ridícula. Y lo digo para que puedan entender no solamente esta iglesia, sino muchas iglesias. Es ridícula. Porque en el reino de Dios no entrarán los frutos de la carne. Eso lo dice Colosenses, ¿sí o no? No entrarán. Entonces, tener amistad con el mundo, ser consciente de que a Dios no le agrada. Hoy me emborracho bien con mis amigates y farreo bien y al otro día a la iglesia para sañarme, para limpiarme, para purgarme. Es más fácil pensar que hay un purgatorio, ¿no? Que no depende de tu conciencia, que haga lo que haga, Cristo murió para hacer un purgatorio del Hades o del Seol. Otra postura errada en forma teológica. Bien, seguimos. Ya saben entonces lo que es amistad con el mundo. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Punto. Es categórico. ¿Quién lo dijo? Santiago. ¿Y quién era Santiago? El medio hermano de Jesús. Muy bien. Ahora, en Cristo somos sus hijos, adoptados. Ahora bien, la obra de Cristo está en el corazón de nuestra reconciliación. El mismo epicentro donde salen todas las cosas. La reconciliación con Dios. Si vos no tenés reconciliación con Dios, está el enemigo de Dios, Dios te está dando la oportunidad, el mundo ya ha sido condenado y todos los que habitan en el mundo también han sido condenados. Y entonces cuando llega Cristo, no, al lo aceptar ya sos reconciliado con Dios. Y esto empieza a manifestar ciertas cosas en nuestra vida, como paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, que son frutos del Espíritu Santo que obviamente tienen que aflorar en nuestra vida. Muy bien. Ahora, en Romanos capítulo 5, versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hablando de lo que fluye a través de nosotros, que sería la vida de Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva, que es el resultado de la resurrección. Por su vida. Muy bien. Ahora, Él los cuida con amor del Padre, como hijos adoptados. Estábamos totalmente divorciados de Dios. Pero cuando Cristo murió y aceptamos la salvación que Él nos ofrece y el perdón de pecados, obviamente pasamos a ser hijos adoptivos. Y en la antigüedad, no solamente la mayoría de edad era los 30 años, estamos hablando de épocas bíblicas, sino también la adopción de un padre a una persona como hijo, eso tenía mucho que ver con los derechos que tenía.
Si vos eras adoptado, tenías mismo derecho que el hijo único. Estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento. La herencia del reino pertenece a Cristo. Ahora es nuestra también. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Creo que quedó bien claro. El tercer punto es, Cristo es nuestro vencedor. Por su muerte y resurrección, Jesús conquistó el reino de Satanás, el pecado, se tendría que hacer así, si uno realmente se entrega al Señor, y la muerte en nuestro nombre, en reemplazo nuestro. Es por eso que cuando hablamos de la muerte del Señor, estamos hablando precisamente de la victoria más grande que tiene el cristiano. La muerte de Cristo no es cualquier cosa. A través de la muerte de Cristo yo soy más que vencedor. Más que vencedor. ¿Escuchó? Dice en Juan capítulo 12, versículo 31, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No tiene más autoridad sobre el hombre. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? Porque todavía tenés que obrar. Escuche, las primeras etapas del nuevo nacimiento es que a través de la misericordia de Dios vos estás en pie y tenés que empezar a desarrollarte en la fe. Y luego, después de eso, ya depende de vos, depende de tu conciencia, del interés que vos tengas, de crecer, de hacer. Y también depende mucho del pastor, que tiene que tener interés para enseñar a su iglesia. De lo contrario, obviamente no estaría cumpliendo con su función. Muy bien. Entonces, representa la victoria. La muerte y resurrección de Cristo inició en nosotros una nueva relación con Dios. Nueva relación con Dios. Escuche. 1 Corintios 15, 56 y 57. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Y por qué es poder del pecado la ley? Escuche. La ley es el agente regulador y también demuestra la exigencia de Dios y el carácter de Dios. Y dijimos al principio que la paga del pecado era la muerte y que lo que merecía el Señor, a los hombres era la muerte y que Cristo vino a hacerlos libres y darnos una oportunidad. Entonces, el aguijón de la muerte, lo que nos condenaba, era el pecado. Y la ley, obviamente, si no existe el pecado, ¿para qué va a haber la ley? Existe la ley porque hay transgresión de la ley. Si no, no existiría. ¿Entendió? Este es el agente regulador que mantiene en equilibrio toda la humanidad. Imagínese si no hubiera ley, sería un caos, una anarquía total. Tremendo. Entonces, 57. Más gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos dio la victoria? Aquel que Pablo experimentó. Y le escribe la carta a los romanos, aquellos que eran, encendidos en el Espíritu. Y le dice que somos más que vencedores por medio de aquel que murió. Muy bien. Nadie puede oponerse a él. Y en él somos más que vencedores. Esto nos recuerda que la muerte y sustitución de Cristo no solo nos reconcilia con Dios, sino que nos lleva a un glorioso estado
De triunfo y esperanza. Triunfo y esperanza. Somos más que vencedores, pero tenemos una esperanza. Por ese motivo, la persona que no tiene esperanza no tiene fe. Y la esperanza no puede estar en una persona, ni en una institución, ni tampoco en las circunstancias. Tiene que estar en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es que es importante estudiarla. Porque la victoria de Cristo está estrechamente vinculada, no solo por la muerte y resurrección. De hecho, que todo lo que hemos dicho en todos estos estudios sería prácticamente en vano si Jesús no hubiera resucitado al tercer día. Totalmente en vano. Pero Él resucitó. Y es por eso que la expiación, la justificación, la redención y la reconciliación y la victoria que nos ofrece Él, Jesús, sólida, está garantizada. ¿Por qué? En su resurrección. Y les voy a explicar por qué es tan importante. Porque Él no era un simple hombre. Él conquistó la muerte, se levantó al tercer día, nos unimos a Él, somos un solo cuerpo con Él, por la fe nos dio la victoria. Y ahora viene la explicación. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 16 al 22. Dice lo siguiente: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, o sea, no sirve. Si yo no creo en la resurrección, porque esa es la obra principal, no solamente fue la muerte, sino también la resurrección. Aún estáis en vuestro pecado. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmisericordia de Dios. De todos los hombres, los más dignos. Mirá lo que dice Pablo. Nos habla precisamente de que tenemos la misericordia de Dios a nuestro favor. Y no es por obra, sino por misericordia. Versículo 20. Mas ahora Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es la primicia de los que durmieron. ¿Por qué? Él fue la primera resurrección. Y la segunda, ¿no es cierto?, resurrección va a ser cuando Cristo venga en gloria y los muertos de Cristo resuciten primero. Lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados a través de la muerte. La muerte hizo que pagara el precio. La resurrección nos hizo salvos y nuevas criaturas. Ahora tenemos que estar, ¿no es cierto?, agarrados del Señor.